Muy buenas tardes con todos. Vamos a empezar. Los demás compañeros pues ya se irán uniendo. Primero pues que quería compartir con ustedes el día de hoy que vamos a sumar un poco de tiempo, pues, ¿no? Vamos a quedar un poco de tiempo, siguiendo el cronograma de actividades que hemos realizado para la enseñanza. Pues el día viernes en teoría tendríamos que acabar lo que es el diseño de... ¿Sí pueden ver mi pantalla? No, voy a compartir. Ahí sí lo pueden ver, por favor, ¿me confirman? Sí, se logra ver perfecto. Listo, gracias, Robert. Perfecto. Les comentaba pues que hoy día viernes pues vamos a tratar de terminar lo que es el módulo 3 de conexiones atornilladas, pues haciendo el ejemplo que nos quedamos ayer. Y pues viendo una conexión precalificada, pues vamos a verla en play. Como nos va, un alumno, pues un participante, nos ha solicitado realizar lo que, este tipo de conexión, que en especial, pues como en las primeras clases sugerimos que si de pronto alguien desea ver alguna conexión en especial, él nos ha sugerido realizar este tipo de conexión. Entonces nos ha pedido realizar este tipo de conexión y la vamos a realizar en la Run Connection. Este tipo de conexión la teníamos también planificada para dentro del curso realizarla en las hojas de cálculo, pero por motivo personal y de tiempo no pude realizarla, pero les quedó pendiente esta y cuando yo la termine, pues se les enviará a cada uno de los participantes que estuvieron en esta primera edición. Es algo que quedó pendiente, pero se las enviaremos igual de todas maneras. Entonces, en la primera hora trataremos de terminar lo que es el módulo, pues, y en la segunda, pues Walter nos va a ayudar con esta conexión que nos pidieron que la realicemos. Nos quedamos en el ejemplo 3, pues, vámonos al MATCAD, vámonos aquí, pues como un poco a la previa de lo que hicimos, pues, ¿no? Ya conversamos que lo primero que hicimos fue, a realizar lo que es una conexión, así soldada, internada, pues ya hablamos un poco de esto ayer. Ya vimos lo que se coloca en lo primero, pues no, los parámetros iniciales, la viga principal, la viga secundaria, los parámetros del ángulo, ¿verdad? El tipo de acero que se va a utilizar en las vigas y en los ángulos, el electrodo, ¿no? El tipo de calidad de perno y su resistencia, el cortante de diseño que se va a utilizar, pues, ¿no? Hablamos así mismo de la excentricidad, como les comentaba, que esta se puede calcular o se puede asumir, pero por motivo de ejemplo le hemos colocado de 300 milímetros, ¿no? Un poco también ya se habló de las consideraciones geométricas, que también ya se habló un poco en lo que es el diseño de conexiones soldadas, pero igual se nos volvió a topar un poco para que tengamos un recordatorio sobre esto, ¿no? Se habló así también del tamaño mínimo de soldadura, de acuerdo a la tabla. Recordamos que el software elige el mayor, pero nosotros siempre tenemos que regirnos por el espesor mínimo, ¿no? A criterio de lo que es la normativa. Escogimos lo que también son las distancias verticales y horizontales del perno, de acuerdo a las tablas. Vemos si tenía esta, habría que incrementar alguna distancia al borde, de acuerdo al tipo de ranura que se va a utilizar, como dice la normativa. Se escogió lo que son, se verificó la separación vertical y horizontal de entre pernos, pues, ¿no? Con la formulación de 3 veces D, que es lo mínimo que se debería separar, la longitud del copado, y pues para finalmente ya tomar lo que es la profundidad del copado superior. Pues, ¿no? Todas estas verificaciones pues, se hicieron el día de ayer y se conversaron un poco. Pues ya continuando ya con el diseño ya en sí de pasando a la verificación geométrica, se hace lo que es la verificación de diseño de la soldadura, pues, ¿no? Así como tenemos una soldadura en tipo C, como tuvimos en el ejemplo de diseño de conexiones soldadas, pues esta va a estar soldada en este lado de la viga, pues, ¿no? En este ángulo de aquí. Entonces, todo esto lo vamos a tener en tipo C. Entonces, estas van a ser las verificaciones que se va a hacer así mismo por el método elástico, el cual ya lo vimos por el diseño de conexiones soldadas. Vemos lo que es colocamos lo que es la resistencia, el tamaño de la soldadura que se va a utilizar, en el que se va a unir para la soldadura a la viga secundaria. Esto también sale de la tabla de
soldadura mínima que escogimos en la parte superior. Tenemos la longitud del cordón, que va a ser la superior, el cordón de soldadura inferior, que tenemos en esta parte de aquí, y la longitud del cordón vertical, pues que tenemos en esta parte. Así es como se va a soldar en forma de círculo. Vemos el factor de reducción, vemos los datos de la fuerza de excentricidad aplicada, como estos datos ya los tenemos, 100 kilonewtons de excentricidad, y la coordenada de Y también de dónde va a ser aplicada, pues hacemos la sumatoria total de lo que es la longitud de soldadura. Aquí, gracias a la ayuda de Osvaldo que ha podido replicar, nos dimos cuenta que hemos cometido un error y habíamos colocado 2 veces superior y no la vertical. Esto hay que corregirlo en la hoja de cálculo del sello de conexiones soldadas. Y pues yo las corregiré el fin de semana y las volveré a subir. El cálculo, se hace el cálculo de las propiedades geométricas de la soldadura, pues no, se hace la variante efectiva, que no es nada más que el espesor de la soldadura dividido por la raíz de 2. Sacamos lo que es el área efectiva, multiplicado es la longitud total, por el espesor de la variante efectiva, ¿no? Sacan estas propiedades geométricas de la soldadura. Luego de esto, se hace lo que se determina el centro de gravedad de la soldadura que se conecta a la viga IP200. Para esto tomamos lo que son las áreas, vamos a sacar por medio del método de Steiner, pues no resistencia de materiales. Sacamos lo que es el área de soldadura superior, que es la longitud superior, multiplicada por su espesor efectivo, que calculamos en la parte superior, su centro de gravedad, que está ubicado a la mitad de su longitud. Así vemos el área de la soldadura vertical, que es nada más la soldadura vertical multiplicada por su espesor, lo que es su centro de gravedad, que está a la mitad del espesor efectivo, lo que es el área de soldadura inferior, que simplemente es la longitud inferior multiplicada por su espesor, y así mismo lo que es su centro de gravedad. Pues hacemos la multiplicación de las áreas por su centro de gravedad y dividimos por el área efectiva, y tenemos lo que es el centro de gravedad pues, de la soldadura. Lo mismo hacemos para lo que son el área en Y de la soldadura, pues no simplemente la longitud superior multiplicada por su espesor efectivo, y lo único que cambia pues con respecto a esto de acá es que serán las coordenadas en Y, ¿no? Será, Y será debido a la longitud vertical para buscar en 75. Esta pues, contrata en el centro del ángulo, se encuentra en 0, asimismo lo que es el área de la soldadura vertical. Tenemos aquí la longitud vertical multiplicada por su espesor efectivo. Un momento, por favor. Tenemos lo que es el área de la soldadura inferior y asimismo su centro de gravedad que se encuentra en la parte inferior y este hay que colocarlo con signo menos. Pues entonces esto nos da un centro de gravedad que está en la mitad del ángulo, que está en 0. Tenemos ya los dos centros de gravedades. Pues simplemente nos pasamos a buscar lo que es determinar el momento de inercia polar. Esto nada más que buscar las inercias de cada parte de la longitud de soldadura, pues no, buscamos las inercias, ustedes la pueden verificar con esta fórmula, luego sacamos el área por su centro de gravedad al cuadrado y sumamos las dos inercias para tener lo que es el momento de inercia en X. Asimismo, se saca lo que es el momento de inercia en Y por medio de estas expresiones. Buscamos lo que es asimismo la inercia 2, que sería lo que es el área multiplicado por el centro de gravedad menos donde está aplicada la fuerza. Hacemos lo que es la sumatoria de las pi y tenemos lo que es el momento de inercia. Luego de esto sumamos las dos inercias y tenemos lo que es el momento de inercia polar. Luego buscamos lo que son asimismo las tensiones por la carga aplicada. Ya vimos el ejemplo, pues no tenemos en X, lo vamos a tener porque solo tenemos lo que es una carga vertical. Así multiplicamos por el coseno y el seno y obtenemos lo que son las cargas. Tenemos la excentricidad de esta carga. Hacemos la resta de estos dos que ya hemos obtenido en la parte superior. Hacemos la excentricidad en Y. Sacamos la tensión elástica debido a la fuerza Px. Sacamos lo que son la tensión elástica debido a la fuerza en Y. Y lo que son la torsión total debido a lo que es a la fuerza y su excentricidad, ¿no? Tenemos todo aquí. Luego de esto buscamos lo que es el cálculo de la tensión elástica en la fibra más alejada, que es el punto. Como ya habíamos mencionado anteriormente, pues no, hay
punto D, simplemente lo hemos cogido en la parte inferior de lo que es la soldadura. Ustedes la pueden calcular en cualquier punto colocándole cualquier distancia. Pero nosotros de manera práctica le hemos cogido en este punto inferior de lo que es la soldadura. Listo. Entonces así mismo buscamos lo que son las coordenadas, procedemos a sacar lo que son las tensiones elásticas debido al torsor, buscamos en X y en Y, sumamos las tensiones elásticas en X, sumamos las tensiones elásticas en Y pues sacamos lo que es la resultante elástica total. Hacemos simplemente la sumatoria de estas al cuadrado por su raíz cuadrada. De acuerdo a esta resultante de tensión, pues buscamos lo que es el espesor de soldadura requerido, ¿no? Una vez que vemos el espesor de soldadura requerido, lo comparamos con el espesor de soldadura que se está utilizando, pues si esta es mayor a la requerida, pues estamos ok. Una vez que ya tenemos, si vemos, aquí tenemos una nota, si vemos que no cumpla, pues se aumenta la longitud o se puede aumentar lo que es el espesor, ¿no? Se tiene que regresar al punto 3. Ahora, por medio de la normativa, pues simplemente hacemos lo que es, colocamos el número de cordones por lado. En este caso vamos a utilizar un doble ángulo, así como en el ejemplo de diseño y conexiones soldadas. Y obtenemos, por medio de esta ecuación, que la pueden encontrar en la página, en la ecuación, perdón, 8.1 de Steel Construction Manual, pues por medio de esta ecuación buscamos la resistencia, comparamos que la resistencia requerida sea mayor al PU, entonces si vemos que está aquí es mayor, está bien, y aquí tenemos una demanda capacidad de lo que es la soldadura, ¿no? ¿A cuánto se está utilizando? Hacemos lo que es la verificación del corte a la afluencia, así mismo sacamos lo que es el área gruesa corte, la longitud vertical por el espesor del ángulo, encontramos su resistencia, que ya hemos visto y repasado en las diapositivas y en otros ejercicios. Tenemos ya la carga última obtenida, pues verificamos la ecuación y hacemos lo que es una demanda capacidad, así mismo, y vemos que está a un 22%. Luego de esto hacemos también la verificación de corte, de la verificación de rotura debido al corte, sacamos el área neta corte, sacamos la resistencia a la rotura por esfuerzo, que la podemos encontrar en la ecuación de la SC en la J4.4, podemos encontrar esta expresión, lo que es la carga última, y así mismo encontramos lo que es una demanda capacidad. Todo esto ya lo vimos en el primer ejemplo, pero igual lo estamos repasando por si acaso alguna duda salga, pues para poder conversar. Luego se hace lo que ya es la verificación, ya del lado de soporte, ya del lado principal, pues aquí ya van a actuar los pernos. Se hace lo que obtiene el coeficiente de minoración a corte, 0,75. Se hace lo que es el área del perno, pues no simplemente es el diámetro del perno, que está en la parte superior, y por pi dividido para 4. ¿no? Y así como hablamos en la diapositiva, pues se tienen que encontrar lo que es la resistencia por medio de esto de B, esta es la resistencia al corte, el perno multiplicado por el área y por el coeficiente de minoración. Cogemos esto y hacemos lo que es, calculamos el número de pernos que se va a utilizar por medio de simplemente dividir lo que es la carga dividido por la resistencia, pues le hacemos un redondeo y multiplicamos el número de ángulos que se va a utilizar por el número de pernos y por su resistencia. Y nos da esto de aquí. Esto lo pueden encontrar, estas resistencias las pueden encontrar desde la tabla 7 raya 1 hasta la 14 del Steel Construction Manual. Está aquí toda esta referencia, si alguien puede observarla, pues se pueden encontrar en estas tablas aquí, de la 7.1. Hacemos lo que es la relación demanda-capacidad y vemos que están trabajando la resistencia al corte de pernos a un 31%. Luego de esto hacemos lo que es la resistencia del aplastamiento y de desgarre en los pernos. Buscamos lo que es, esto también está por medida normativa, también lo podemos observar rápidamente en las diapositivas. Vemos que la resistencia de aplastamiento de un perno, los pernos externos, que son estos de aquí, las partes de acá, aquí se ve el doble ángulo que va conectado pues, a la viga, los pernos externos son los que están por encima. Simplemente aplicamos la ecuación que viene en el ISC y nos da una resistencia.
Luego de esto podemos ver lo que es la resistencia al desgarre de pernos externos. Asimismo buscamos un LEB, que es igual a ya la separación que hemos encontrado, que es la longitud al borde de la placa. Calculamos LC, que simplemente es la longitud del borde de la placa, menos la mitad, porque va a estar ubicado hacia el centro del perno, y esto lo multiplicamos por el diámetro más un 16avo. Aquí, como habíamos hablado, pues esto puede ser en función de lo que es el diámetro del perno, a veces se da un octavo, o a veces se da lo que es un 16avo. Si es 20 milímetros para arriba, puede ser 3 milímetros, y si es ya de 20 para abajo, pues se puede utilizar lo que es un 16. Se hace lo que es la ecuación por medio de que viene expresada en la ISC y encontramos lo que es una resistencia. Escogemos la menor entre las dos y obtenemos una. Ahora se hace lo que son la resistencia de aplastamiento de un perno, pero de los pernos internos, que son estos pernos aquí. Se hace lo que se escoge el diámetro del perno. Esto ya viene en la parte superior, lo hemos escogido. Sacamos otra vez la resistencia por medio de la formulación de la ISC. Hacemos la resistencia al desgarre. Vemos que escogemos aquí el 1000, que es de 75 milímetros. Simplemente hacemos lo que buscamos LC, que es la distancia entre estos dos pernos de aquí. Buscamos la resistencia efectiva de los pernos externos por medio de la formulación que viene en la ISC. Escogemos una mínima, pues, y nos da una resistencia. Y simplemente pues ya se hace lo que es la resistencia del grupo de pernos. Por medio de esto está expresado en la sección J3.10 de lo que es la ICC. Tenemos dos números de pernos internos y dos números de pernos externos. En este caso tenemos dos externos, 1 y 2, y tenemos dos internos que es 1 y 2. Por eso hemos escogido los dos. Vemos esta expresión, vemos que si la resistencia es mayor a su carga, pues está bien, y vemos que su relación demanda-capacidad está en un 22%. Ahora, luego de esto se hace la verificación a la influencia de medida del corte. Así mismo se utiliza lo que es, pero en el ángulo. Entonces el área gruesa del ángulo, que es el número de ángulos, pues multiplicado por su espesor y su longitud vertical en este caso. La resistencia, vemos que si esta relación, esta resistencia es mayor a su carga, pues está bien. Y así mismo una relación demanda-capacidad. Ya hemos hecho 6 verificaciones hasta que hemos hecho relación demanda-capacidad 6. Asimismo hacemos lo que es la verificación a rotura por corte. Simplemente esto es el área gruesa. El área gruesa corte menos la cantidad de pernos multiplicado por el espesor de la placa y todo esto por el diámetro del perno más su holgura. Encontramos la resistencia. Por esta ecuación ya conocida, se hace lo que es la resistencia requerida, la resistencia del perno, de la aplicación a rotura, y se hace una relación demanda-capacidad. Luego de esto se hace lo que es la verificación del bloque de cortante, se hace lo que es la fractura por cortante, simplemente esto es el área gruesa, cortante, es el número de ángulos, multiplicado por su espaciamiento, S más el gramín, esa es la distancia entre de bordes, multiplicado por su ángulo. Obtenemos lo que es el área gruesa corte, y pues tenemos lo que es la resistencia por fractura a corte. Tenemos esta expresión ya conocida, así mismo la resistencia a fractura por tensión. Tenemos simplemente esta expresión que está en el área neta corte, que es el área gruesa corte, menos el número de pernos, menos la mitad de ellos, multiplicado por el diámetro del perno, más la holgura, y esto lo multiplicamos por el espesor del ángulo. Encontramos lo que es la resistencia por fractura, así mismo buscamos lo que es la fluencia por cortante. Estas son ya expresiones conocidas que hemos utilizado, así como son el área gruesa a atracción o a tensión, el número de ángulos multiplicado por su
desplazamiento al borde y multiplicado por su espesor. Y encontramos lo que es el área neta de atracción, que es el área gruesa de atracción que hemos calculado en la parte superior, menos el espesor del ángulo multiplicado por el diámetro del perno más su ángulo. Pues, ¿no? Encontramos por medio de esta expresión, ya conocida también, y encontramos su resistencia. Vemos lo que es la resistencia también por fluencia a la tensión. Esto aquí simplemente es una fórmula, también expresada en lo que ya hemos visto. Y hacemos lo que es la comprobación de la unión soldada, ¿no? Hacemos esto y verificamos lo que es el bloque importante, ¿no? Simplemente hacemos una ecuación, escogemos, aquí se escoge la mínima entre las dos. En este caso hemos hecho una expresión para escoger la mínima. Vemos que si la escogida es mayor a PU, pues está bien, cumple. Aquí vemos una relación demanda-capacidad y vemos que está al 25%. Ustedes igual lo pueden ver un poco más detallado, si lo pueden replicar, para que puedan entender un poco más el comportamiento de lo que es el bloque de cortante, ¿no? Luego de esto se hace lo que es el estado límite de fuerza cortante de la vía secundaria IP. Así como se hace, como conversamos con Juan el día de ayer, pues se hace lo que es la ruptura de soldadura en materia de base, pues se escoge simplemente la resistencia de la soldadura, en este caso, que se encuentra en la página 9.5 de Construction Manual, que es 0.6 por su tensión última, y multiplicado por su espesor de que es la viga secundaria. Por medio de lo que es una carga, la carga última, encontramos lo que es un dominio requerido, igualamos esto de aquí a 1.37 hasta llegar en pulgadas. Esto de aquí, esta formulación de aquí, se va a leer en la parte de acá abajo. Simplemente pues buscamos lo que es la demanda en la soldadura y comparamos estas dos expresiones, ¿no? La resistencia versus la demanda. Y vemos que está utilizada a un 35%. Como les comentaba, pues esto puede ser también lo que es la soldadura mínima que va a estar soldada, ya que esa es la que realmente va a estar utilizándose, pues, ¿no? Esto es como lo realiza el programa, pero siempre hay que manejar el criterio de que la soldadura mínima es la que va a estar siendo utilizada, pues, ¿no? Vemos lo que es la verificación de corta la fluencia. Así ahorita ya entra lo que es el copado de las vigas. Bueno, vemos que aquí el área gruesa ya es lo que es la altura de la viga secundaria menos el copado, el copado superior, y esto lo multiplicamos por su espesor, ¿no? De la viga secundaria. Encontramos lo que es el área gruesa y multiplicamos por esta expresión de aquí, 0.6 por la tensión excedente de la vía secundaria y por el área gruesa corta que está en la parte superior. La carga última que ya conocemos, tenemos lo que es el FISU RN, pues tiene que ser menor a esto, pues si todo esto está bien, pues porque si no aumenta la longitud de soldadura. Se hace una relación de demanda-capacidad y así nos está en un 49%. Vemos lo que es la verificación a corte por rotura. Aquí encontramos lo que es el coeficiente de minoración, asimismo el área neta corte, lo que es el espesor de la vía secundaria multiplicado por la altura menos el copado superior, ¿no? Vemos esto de aquí, lo que es la resistencia a la rotura, una vez más, por medio de esta formulación ya conocida, lo que es la carga última tenida por el análisis estructural. Se hace una verificación, una validación y se encuentra lo que es una demanda de capacidad. Luego se hace lo que es ya el bloque cortante, se hace también la verificación. Asimismo se saca lo que es la fractura tensión, como en la parte superior que ya hemos sacado, lo que es simplemente el área neta, la cortante, pues aquí tenemos el área vertical multiplicado por su espesor de la vía secundaria, lo que es la resistencia de la por tensión, la resistencia a la fractura por tensión. Buscamos lo que es la fluencia por cortante y este coeficiente VC1 ya sabemos cómo obtenerlo, también en una tabla. Es el área neta de atracción y pues obtenemos lo que es la resistencia por fluencia cortante. Aquí
tenemos el valor, buscamos lo que es la fractura por cortante, que es la área gruesa cortante, va a ser igual a la área delta cortante. Simplemente aquí buscamos lo que es la resistencia por fractura cortante, una vez más. Esto aquí, el bloque cortante, ya lo vimos en la parte superior, y también tenemos las expresiones, las tenemos en las diapositivas. Tenemos lo que es la fluencia por tensión. Asimismo, pues, se encuentra, sumamos las dos resistencias y escogemos la menor para poder obtener lo que es la relación demanda-capacidad. Una vez que ya tenemos esto, pues hacemos lo que es la verificación de los elementos involucrados en miembros y elementos conectados. Pues, ¿no? Hay que también verificar, ya una vez que se queda cortada o copada esto aquí, pues la viga va a tener una forma como de T, y hay que buscar lo que es la fluencia de tracción de los elementos conectores. Esto también está en la normativa, pues es algo que cumplir. Vemos que simplemente la altura de este perfil va a ser lo que es la altura secundaria, la altura de la viga secundaria menos el copado superior. El ancho del ala, pues, no va a cambiar. El espesor del ala y el espesor del alma, lo que es el radio de curvatura, se coloca todo esto. Esos parámetros, se busca lo que es el área gruesa, se busca lo que es el centro de gravedad por medio de estas expresiones. Ustedes la pueden ver. Nosotros hemos subido también cómo sacar estas propiedades de diferentes perfiles. Hemos subido un manual, creo que en documentos adicionales. Se saca lo que es la inercia de este perfil por medio de la expresión, pues no esta expresión un poco larga, pero simplemente el base por altura al cubo dividido para 12. Se saca lo que es el módulo de elasticidad en X, pues se saca el SX para poderlo comparar. Se busca lo que es la resistencia requerida en flexión. Esta viene dada en la página raya 6 de Steel Construction Manual, pues, ¿no? Y también en la sección J4.4 de la IEC 6016. Vemos la resistencia, vemos que esto aquí cumple, si esto es mayor a la demanda, pues vemos aquí una relación de demanda-capacidad, pues vemos que si todo esto está bien, está ok. Vemos que así mismo sacamos lo que es no sé cómo se llama, la rotura de tracción para elementos conectores. Sacamos el coeficiente de minoración, ya lo conocemos, 0,75. Asimismo, esta ecuación de aquí está en este apartado de la normativa. Simplemente el phi, el F sub U, que ya lo conocemos, la sección última, el módulo elástico que ya calculamos en la parte superior, y lo dividimos para el ancho del perfil. Hacemos una relación de demanda-capacidad y pues obtenemos que está en un 53%. Asimismo, tenemos que verificar que el perfil, después de ser copado, pues no pandee, pues simplemente se coloca lo que es la altura del perfil, se coloca aquí ya los copados, pues, esto aquí ya lo conocemos, de datos de entrada. Sacamos lo que es el coeficiente de pandeo de la placa, que es K. Simplemente esto viene en la normativa, pues, que es el copado en X dividido para HO, que es esta expresión acá, tiene que ser menor a 1. Si es menor a 1, pues utilizamos esta expresión general. Y pues si es mayor a 1, utilizamos esta otra. Así mismo se saca lo que es el factor de ajuste del modelo de pandeo de la placa. Así mismo por esta expresión, pues se utiliza completamente. Si esta expresión es menor a 1, pues se utiliza esta expresión de aquí. Y si es mayor a 1, pues se utiliza esta de acá. Hay que sacar lo que es después de esto, obteniendo estos dos coeficientes que van a participar en lo que es la tensión de flexión local medida por flexión. Se saca lo que es la resistencia y simplemente se hace esta expresión que viene en la normativa, pues, ¿no? Aquí ya interviene lo que es la elasticidad, el coeficiente de Poisson que está en la parte superior, estos valores que son el espesor de la viga secundaria ya conocidos, el H sub O que lo calculamos en la parte superior, el F, que es el coeficiente de pandeo de la placa, K, que viene a ser, perdón, el K, que viene a ser el coeficiente de pandeo de la placa, F, el factor de ajuste del modelo, y F sub Y, perdón, esto tiene que ser menor a F sub Y,
que es la tensión última del individuo secundario. Cuando se coge el menor de esto, para encontrar lo que se llama la tensión crítica, vemos el coeficiente de minoración, que es 0,90, encontramos lo que es la resistencia requerida del pandeo local del alma, por medio de, lo pueden encontrar en la página media raya 7 de Steel Construction Manual, pues hacemos esta verificación, encontramos la resistencia, si esta está por encima de PU, pues está bien. Hacemos una demanda de capacidad y vemos que está a 0,58. Pues y por último, está lo que ya es una demanda de resistencia global, de lo que es de todas las verificaciones que se han realizado, ¿no? Han realizado 15 verificaciones en esta tabla, en esta hoja de MATLAB. Entonces se trataba de replicar un poco lo que hace el programa para que ustedes lo puedan interpretar. Y así mismo pues se coloca lo que es la referencia de donde lo pueden obtener. No sé si fue un poco muy rápido, igual creo que para los que nos puedan replicar, si les falta alguna duda, pues la podemos conversar, así no las podemos subir, ya que todas las dudas pues las estamos subiendo a las consultas. Aquí ustedes pueden ver que en el trabajo en clase pues se ha subido un apartado en lo que es la consulta, pues, y día a día cuando van haciendo consultas los participantes, pues se van subiendo. Ya hasta el momento hay unas 4 consultas, la última que se hizo pues, fue la del participante que preguntaba sobre el espesor de la placa de corte, pues, y nos explicaba que la buscaba por medio de esta expresión, pues, y nosotros le hemos guiado de que en el FEMA 350 pues, puede encontrar cuál es el espesor de esa placa, ¿no? Igual se ha subido lo que es también la normativa FEMA para que la puedan observar, por si acaso desean ver lo que es esta consulta, pues, ¿no? No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Buenas tardes con todos. Una consulta con respecto a esta última, no sé si le puedes poner la imagen. Sí, claro, David, no hay problema. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya, aquí, por ejemplo, o sea, el factor, el DC más alto es 0,58. Sí, exactamente. Entonces, Ya, esto significa que podría ser algún tema, algún tipo de optimización, ¿verdad? exactamente. Entonces, esa es la idea. O sea, la idea de todo es que hacer 15, por ejemplo, el rango hace 15 comparaciones y tú al tener 0,58 significa que tú puedes hacer un ajuste todavía en tu perfil. O sea, tú puedes ir jugando de pronto con la soldadura, un poco menos de longitud, o de pronto le cambias el espesor al ángulo, o le cambias la altura al ángulo, o sea, y sigues jugando hasta que cuando veas, dices, ah, bueno, me puedo ya quedar un 99%, ¿no? Porque a un ejemplo llegamos a tener el 99%. Pero el ejemplo que tuvimos, creo que en el diseño para acciones soldadas, si ustedes se dieron cuenta, el 99% daba en lo que es la resistencia requerida, en la que, ¿cómo se llama? En la resistencia a la soldadura que hicimos por medio del método elástico. Entonces siempre hay que tener en cuenta que lo que va a estar mayor, te va a causar problemas siempre va a ser la soldadura, ya que los elementos, por lo general, si, cuando tú cumples los criterios geométricos que vimos en la parte superior, cuando tú cumples todos con estos criterios geométricos, que ya te hace el error, o sea, tú ya estás, tú ya como que te chequeas de que tu elemento ya va a pasar. Es muy raro que no te pase. Entonces, pero sí puedes hacer una optimización jugando con todos estos parámetros. Bueno, primero juegas un poco con la geometría y te puedes ir ya por medio de lo que es luego de la soldadura, pues no le bajas un poco la soldadura, de pronto, siempre utilizando la mínima, pues no. Si ves que de la mínima, pues si de pronto tú dices, bueno, voy a arriesgarme, voy a utilizar un poco menos de la mínima, pero siempre la normativa te lleva a la mínima. Y si no, pues vas jugando un poco con, como te decía, pues con la longitud del perfil, con la longitud de la soldadura y todo lo demás, pues, ¿no? Todo eso. O sea, todo esto es lo que hace el RAM, o sea, hace unas verificaciones bastante extensas. No sé si ahora son como 15 verificaciones, pues todo esto lo hace y sí, es verdad, o sea, sí lo puedes optimizar. El 0,58 significa que también lo puedes optimizar. O sea, puedes llegar a utilizar otro perfil. No sé si tienes
¿Te saqué de la duda? Disculpa, Darío, o te dejé con más dudas. No, no, está bien. Muchas gracias. Fue súper clara tu explicación. No sé. Es por el tema que algunas veces en la parte, en estructuras metálicas, pues las resistencias pueden estar bien holgadas, pero lo que algunas veces, en algunas ocasiones manda es el tema de las condiciones de servicio. En este tema de las conexiones entiendo que es el tema de la geometría, ¿sí? Sí, exactamente. A veces, por ejemplo, me encuentro haciendo un trabajo actualmente y a veces me piden conexiones que las modelen ideas. Por ejemplo, tú en idea, tú metes la carga, tú metes la geometría y todo eso, pero la idea cuando tú pones a calcular con la idea estática y por ejemplo te sale geometría no pasa, pero tú ves la resistencia y está bien. Entonces siempre lo que tienes que verificar primero es la geometría. Por eso es que el RAM en ese sentido es muy bueno porque te hace un chequeo de la geometría, sabes que si sabes que pinta en amarillo, tú sabes que puede estar pasando en resistencia, pero en geometría me puede estar fallando. Entonces, por eso te decía que siempre hay que primero chequear la geometría y pues luego guiarse por lo que es la resistencia. Porque en la resistencia va a estar bastante holgado, por lo que digo, ¿no? Por esta rápida explicación que hice. Gustavo, no sé si tienes otra pregunta. No, 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 está claro. Muchas gracias. O sea, como experiencia, ¿tú cómo chequeabas de pronto una conexión? ¿O cómo lo hacías? O sea, siempre Estas conexiones alternadas tenía unas hojas de cálculo en Excel, la verdad. Sí, hacías el chequeo por la geometría o de directo hacías lo que es la resistencia. sí, en la geometría, pero solamente no, no era Exhaustivo. tan, tan exhaustiva, claro, como tú la estás mostrando ahora. Ajá, por ahí simplemente por un par de factores, pero más nada. Entonces, Bueno, ahora como tú estás indicando, está mucho más claro, la verdad. claro, bueno, ahí lo puedes, de pronto como tú tienes tus propias zonas de cálculo, las puedes incorporar el tema de la geometría y ya, ya no necesitas replicar todo esto, pues, ¿no? Simplemente agregas lo que es la parte de geometría y te puede servir para hacer los chequeos geométricos. No sé si hay alguna pregunta adicional, si no, pues continuemos con lo que nos hace falta. Conversemos un poco rápido también de lo que es... Veamos, ya entremos de pronto al diseño de conexiones ya precalificadas, pues, ¿no? Vamos viendo un poco, ahorita nosotros vamos a hacer un ejemplo, así mismo está explicado paso a paso, tengo aquí detallado lo que es, se marca también está subido para que lo puedan explicar, que lo puedan entender. Pues la conexión en Play, pues vamos viendo. Aquí vemos que en la normativa, pues, está lo que es la ISC 35816, pues vemos que esta conexión se utiliza para lo que son pórticos especiales a momento y para pórticos intermedios a momento, pues, ¿no? Se ve una figura ya real de cómo se monta lo que es la conexión. Podemos ver que hay tres tipos de conexiones, pues se puede utilizar sin rigidizador, con cuatro pernos, con un rigidizador de cuatro pernos y con ocho rigidizadores, con ocho pernos con rigidizador. Un poco rápido ya pasando al procedimiento de diseño, pues esto lo pueden encontrar en la normativa también el paso a paso, pues simplemente yo lo quería detallar. Aquí, pues vemos que escoger una de las tres configuraciones que ya hemos hablado, con 8, con 4, perdón, con registrador y sin registrador, con 8 y con 4 pernos, pues se establecen los valores de la geometría, pues aquí se establecen los valores de G, P, F, todos estos parámetros que tiene esta geometría que son tediosos. Entonces se escoge todo esto, se limita y pues se encuentra también se escoge la calidad del material del perno. Vemos el procedimiento de diseño, pues el paso 2 sería lo que es calcular el momento probable por medio de esta fórmula. Aquí simplemente SPR recoge el valor de sobre resistencia, que no debe ser mínimo entre esta expresión y una media, ¿no? Vemos que escogemos la ubicación de la rótula plástica, vemos que por ejemplo si que tiene rigidizador, pues la longitud plástica, la zona protegida en este caso va a ser LPI va a ser igual a la longitud de este rigidizador más el espesor, pues, ¿no?
Y si no tiene lo que es el rigizador, pues va a ser la mínima entre D medio, que es la altura de la viga, o 3 veces BF, pues, ¿no? El ancho del patín. Vemos el cuarto punto, pues como ya hemos hablado, se encuentra lo que es el corte de BH, pues simplemente a este corte BH también se le llama las cargas gravitacionales que utiliza pues, el AC716, es decir, que sea 1.2 de la carga muerta, más 0.5 de la carga viva. Hacemos lo que es el paso 5, que es calcular el momento máximo probable en las cadenas de la columna. Pues vemos aquí la expresión, simplemente es el momento probable y buscamos lo que es el corte de su hacha, aquí no es de RS porque no es la RS que estamos calculando, es un error multiplicado por su longitud, pues, ¿no? Por su incidencia. La distancia de la cara de la columna de la rótula plana. Como paso cuarto, pues determinamos el diámetro requerido del perno, utilizando estas dos expresiones, pues si escogemos una de estas dos configuraciones, con 4 o con 4S, utilizamos esta expresión de aquí para encontrar el diámetro del perno. Si tenemos la configuración de 8S, 8 pernos, con rigidizador, pues utilizamos esta otra expresión de aquí. Aquí pueden ver cada parte que significa, pues tenemos F(n), HI y HO, ¿no? Paso 6 sería seleccionar un diámetro de prueba, pues vamos a hacer prueba y error. Luego de esto se determina el espesor de la placa requerida por medio de esta formulación, que también viene dada en la normativa. Se cogen los parámetros de Y sub P, de acuerdo a lo que se va a utilizar, pues no sé, eso también está en la normativa, hemos pegado las imágenes tal cual está en la normativa, pues vemos que si está para 4 pernos, se utiliza de esta manera, Y sub P viene por esta condición. Si vemos que tiene 4 pernos y un momento. Si viene dado por lo que es 4 pernos y rigidizador, pues viene dado por, en este caso, por el caso 1, y tiene dos casos, caso 1 y caso 2, y se utiliza toda esta expresión. Esta expresión viene dada. Y si viene con 8 pernos y rigidizador, pues tenemos dos casos, y viene con esta otra formulación, que es un poco extensa, pero se utilizan estos dos. Bueno, esto será para encontrar lo que es el parámetro Y sub P de acuerdo a la configuración que se utilice. Como paso 8, pues se determina un espesor de la placa, Y sub P. Como paso 9 tenemos lo que es el calcular la fuerza factorizada en el ala, F sub 1, no es nada más que el momento de F que calculamos en la parte de arriba. Lo dividimos para la altura de la viga secundaria menos su espesor de patín, pues, ¿no? Simplemente hacemos eso. Hacemos lo que es el paso 10, que es la verificación de la fluencia, corte, por medio de esta expresión. Luego de esto hacemos el procedimiento de diseño, se verifica lo que es la rotura corte de la porción extendida de la placa. Seguimos utilizando estas dos expresiones. Luego de esto se hace, vemos que si este tiene, perdón, esto es cuando tiene 4E, si se utiliza rigidizador, perdón, pues se tiene que buscar lo que es el espesor del rigidizador. Se utiliza por medio de esta formulación, se encuentra para encontrar lo que es el espesor de este rigidizador que se utiliza en la 4S o 8S. El paso 13, pues, asimismo la resistencia a la ruptura por corte de los pernos, viene dada por esta expresión que está en la normativa. Todas estas formulaciones están pegadas directamente de la normativa. Vemos aquí cada valor que significa, pues, ¿no? Cada iniciales, NSU, NSV. Ustedes lo pueden ver con mayor detenimiento de los dispositivos. Vemos lo que es la verificación de la presión ejercida en los pernos. Así como ya vemos que esto es nada más que es el desarmamiento que vimos en el ejemplo de diseño de conexión atornillada. Eso está en la normativa también. Vemos el procedimiento 14, pues nada más que diseñar las soldaduras de la conexión entre las palas de la viga y la placa extrema. Vemos esto ya en detalle y en general realmente lo que se utiliza, pues a nivel de normativa, vemos que se utiliza soldadura de penetración completa en la parte superior de las alas y en las partes inferiores también. Se utiliza también soldadura de penetración completa
y sobre filete de refuerzo pues en esta sección de aquí. Eso se puede ver también en la normativa. Pues así mismo se hace chequeo, como vimos en la RBS, el diseño del lado de la columna. Se busca lo que es realizar el ala de la columna por sedencia. Se utilizan estas dos expresiones, estas dos tablas, perdón, cuando tenemos sin rigidizador, con rigidizador y cuando son de 4 pernos y cuando tenemos con rigidizador y con 8 pernos, ¿no? Se utiliza esto, aquí se busca lo que es el valor Y sub C. Como paso 2, pues se tiene que buscar lo que es revisar los requisitos de la placa de continuidad de la columna, conforme a la normativa ASC 34116. Así vemos, se encuentra esta expresión de aquí, que es la sedencia por flexión local del ala, que busca lo que es la fuerza de diseño equivalente para el ala de la columna. Se hace lo que es la revisión de la zona de panel, según las especificaciones de la norma. Este paso también ya hemos podido observar cómo se realiza. En la RBS lo hicimos. El paso 4, pues nada más que hacer la verificación con una fuerte viga débil por estas dos expresiones, que también están detalladas pues, en la RBS y también en la template que la vamos a hablar. Se buscan los límites de precalificación, simplemente por medio de estas tablas, pues vemos que para cada configuración se encuentran unos límites específicos. Si vemos que para cuatro pernos, la configuración de 4 pernos sin rigidizador, pues tiene espesores mínimos y máximos. Entonces nuestra viga pues tiene que estar dentro, todos estos parámetros de la viga tienen que estar dentro de lo especificado de la normativa, ¿no? Para cumplir lo que es los límites de precalificación. Tenemos la de 4S y tenemos con rigidizador y lo que tiene la 8S con rigidizador. Aquí se puede, lo que se puede pegar simplemente la imagen cuando es de estos valores, cuando se tiene un 4S, la 4E, esto está en la normativa. Acá también lo que es la figura, cuando tiene todos estos valores que están en estas tablas que hay que comparar de acuerdo a la configuración, se han pegado aquí para que los puedan observar. Luego de esto, pues hacemos lo que es los límites las limitaciones en vigas, pues. Se deben satisfacer, pues hacemos como en la RDS, se deben satisfacer unos límites. Que bueno, la altura de la viga, pues está limitada por la tabla 6.1 de la ISC. Es que los perfiles deben ser sección tipo I, de electrosoldados, ¿no? Debe ser que el peso por unidad de longitud en vigas no tiene límites para esta precalificación. Que el espesor de las alas de las vigas están limitadas también por esta tabla, la pueden observar, y no sea la normativa. Que la relación del aspecto de la viga, pues, también se debe obtener esta relación, que dice que la longitud libre entre la altura de la misma debe ser mayor o igual a 7 para pórticos especiales a momento, y para pórticos intermedios pues, debe ser mayor o igual. Las relaciones ancho-espesor, pues eso se debe cumplir, que deben ser físicamente compactos. Y para los que son, conforman los mismos moderados de alta utilidad para intermedio IMF y de alta utilidad para los que son SMF. Otras limitaciones, pues aquí tenemos que se debe arrastrar lateralmente las vigas y pues nada más que la 8, pues que la zona protegida se determina de la siguiente manera, como esto es simplemente está escrito textualmente de lo que dice la figura de la parte superior, donde se indicaba lo que es la zona protegida, que es esta aquí. Simplemente son textualmente lo que dice, lo que está expresado en la fórmula. Pues así mismo se hacen lo que son las limitaciones en las columnas. Las limitaciones en las columnas deben satisfacer todas estas de aquí, deben ser 7 requerimientos, pues. Que la placa extrema debe estar conectada al ala de la columna, que la viga debe estar conectada al ala de la columna, la profundidad de la columna pues, debe ser forma laminada, se limitará a 920 de altura, tampoco hay límite en el peso, dice que no se piden requerimientos especiales para lo que es el peso del ala, debe cumplir las relaciones ancho-espesor para lo que es alas y el alma en las columnas, pues que la
debe cumplir con los requisitos de exposiciones sísmicas. Todo esto hay que cumplir. Luego de esto hay que buscar también unos límites de uso de losas de concreto. Pues. Dice que cuando se usa losas de concreto en este tipo de vigas, en este tipo de conexión precalificada, tenemos que asegurarnos estas siguientes condiciones. Pues, ¿no? Dice que además de las limitaciones de la precalificación antes mencionadas, se acuerdan que les mostré una tabla donde decía que para la configuración había que tener unos límites unos parámetros que había que cumplir, que no habían que salirse de esos parámetros, el espesor, la altura y todo lo demás. Esta tabla aquí, la 6.1. Entonces, aparte de cumplir eso, hay que cumplir, si se pone una losa, pues dice que no deben haber conectores de corte sobre la viga dentro de una longitud 1.5 veces su altura. Si medida desde la cara de la columna hacia, o sea, simplemente dice que desde esta distancia de acá, pues no debe ser. Entonces aquí, toda esta zona no debe tener conectores de corte. 1.5 veces la altura de lo que es la viga, pues no. Algunas personas simplemente no le colocan lo que son conectores de corte para obviarse lo que es esto de aquí, este tema. Porque vemos que aquí vemos un ensayo que se ha realizado y en este ensayo pues vemos cómo como que se plantea esta parte de aquí, ¿no? Como que falla esta zona de aquí cuando se colocan conectores de corte en toda esta zona. Asimismo vemos que la losa estructural de concreto debe estar preparada, pues dice que separada, perdón, al menos 25 milímetros de cada lado de la columna. Vemos aquí un ensayo que se ha realizado y cómo ha fallado, ya que no se ha dejado aquí. En este ensayo se realizó y se pegó todo esto y vemos cómo que se desprende la viga de esta zona. Hay que tener cuidado pues, y dejar un espacio, pues dice que unos 25 milímetros de lo que es la cara de la columna, ¿no? En cada lado. ¿No? Hay que tener este criterio de precalificación a la hora de utilizar lo que es un steel deck, ¿no? Como una losa de concreto. Pues hablé un poco rápido, pues pasemos al ejemplo de lo que es la conexión ya precalificada, pues ya diseñada en lo que es paso a paso. Pero antes de esto, pues quiero decirles que si ustedes quieren saber de dónde aparece todo este estudio, porque realmente esto de las conexiones precalificadas tienen un estudio, pues está en Plate. Yo he subido lo que es una tesis de doctorado del doctor Thomas Murray. Entonces aquí en esta tesis de doctorado está explicado todo el procedimiento que se llevó para lo que es ¿cómo se llama? La precalificación de este tipo de conexión. Pues, ¿no? Aquí se ven las diferentes conexiones que se utilizaron. Entonces, vemos que él ha utilizado varias configuraciones y él habla de todas las configuraciones que utilizó, con registrador, sin registrador. Está en inglés, pero es interesante saber. Aquí dice que él puso, cuando hizo el tema de la precalificación, utilizó todo este tipo de ejemplos. ¿No? Utilizó esta variante y estas tres. Y a la final, pues las que pasaron fueron estas tres. Y estas dos, pues, quedaron descartadas. Pero igual se hizo el estudio de esto para ver cómo se comportaban, pues, ¿no? Entonces, todo ese estudio, perdón, acá hay otras aquí también también se utilizaron para lo que es la precalificación. Todo esto está aquí detallado, pues, ¿no? Para que ustedes lo puedan ver. Las fotos que sacamos aquí de lo que es la losa de concreto, se sacaron de este estudio de aquí. Más abajo, pues, se puede ver, aquí se puede ver un poco del montaje de cómo fue lo que el laboratorio para hacer lo que la precalificación. Sí. Vamos a ver un poco más abajo y aquí ya se ve cómo falla las vigas previo a su ensayo. Cómo fallan, pero dicen estas zonas como desgarrar. Aquí vemos la foto que les he mostrado, pues aquí es el ensayo de cómo falla esta zona de aquí cuando se tienen los conectores de corte ubicados aquí. Pues bueno, todo esto está detallado aquí, si alguien quiere enterarse un poco más de dónde nace toda esta normativa para la precalificación, pues está extensa en este documento, pues, ¿no? En esta tesis de doctorado. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora. Sé que voy un poco rápido, pues es para ver si que de pronto alcanzamos y hacemos el ejemplo de que el compañero dijo que quería que lo realicemos con el Run Connection. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora?
sé si alguien ha tenido de pronto la experiencia de trabajar con este tipo de conexiones, ya que por lo general yo aquí en Ecuador muy poca, la verdad, yo siempre más utilizo lo que son conexiones soldadas. No sé, hay en otros países de pronto, si los padres has trabajado tú de pronto en un lugar con este tipo de conexiones, o sea, Walter, no sé si tú has trabajado con este tipo de conexiones allá en Nueva York. Allá, Walter, está ahí con el micrófono, pero intenta escribirnos por ejemplo, para ver si podemos hablar sobre las preguntas que tienes. Si todas las conexiones precalificadas se usan 1.5 DH en la zona protegida. No, Jason, cada conexión precalificada tiene su zona protegida. En este caso solo se utiliza, ¿cómo se llama? Para este tipo ¿cómo se llama? De precalificación. O sea, tú cuando si utilizas tú en algún proyecto que vayas a realizar, y digamos que vas a hacer si vas a utilizar secciones mixtas, pues no, una sección mixta, y utilizas lo que es una endplate, sea con rigidizador o sea sin rigidizador, pues tú sabes que de esto de aquí, toda esta zona no debe tener lo que son conectores de corte, pues no, son conectores o esos planos de corte, para que no porque no ves ya cómo es el comportamiento de esto, cómo se podría comportar en el caso de un sismo severo, puede fallar por esta zona de aquí abajo, ¿no? Pero eso solo ocurre en esta aquí. Pero cada conexión tiene una zona protegida realmente. Por ejemplo, lo que es la WUF, el SH, realmente ese es cero, esta es la zona protegida, porque ya que la conexión WUF viene realmente ya soldada directamente aquí. O sea, es una viga peraltada que se une directamente a lo que es la columna y no tiene una zona protegida. No es así como que es la RBS que utilizamos. La RBS, como al tener esos pequeños como estajes que tiene, pues, ¿no? Tipo circunferencia, pues la zona protegida sí está más lejos, pues, ¿no? Está acá, y pues la rótula plástica se ubica aquí. Entonces la idea es que siempre utilizar que la rótula plástica esté un poco alejada de la columna para que evite y no se utilice lo que no haya la concentración de esfuerzos en la zona de panel. Mientras tú tengas un poco más alejada lo que es la rótula plástica, vas a evitar que falle la zona de panel, que es una zona que también hay que chequear y hay que tener muy en cuenta a la hora de hacer el diseño de las conexiones precalificadas. No sé si recordé tu pregunta, Jason. Listo. Bueno, pues, no sé si de pronto nos escribes la pregunta o... Sí, no, Albert, ahora pude activar el micrófono, ¿me escuchas? Sí, sí, te escuchamos, perfecto. Ya, perfecto. Mira, te quería hacer una consulta con respecto a este tipo de conexiones. Mira, yo he tenido la oportunidad de realizar conexiones de Endplate, ¿ya? En estructuras de cantilever, no sé si te suena. En estructura Ya que son, de cantilever. Voladizo. Ah, ya, en voladizo, perfecto. son estructuras en voladizos, que yo trabajo en sistemas de almacenaje, ¿ya? Lo que te quería consultar es lo siguiente. Mira, en ese caso, me ha tocado la experiencia de, no en sí en la estructura cantilever, pero sí en el mismo diseño de entreplanta, que al analizar la zona panel, ya, tanto en el caso de la columna, yo he dispuesto conectores, o sea, perdón, planchas de refuerzo y atiosadores de continuidad, pero también he tenido que realizar esta misma configuración, pero en el caso de la viga, cuando uso perfiles IP, ¿ya? Y lo que te quería consultar, ¿hay algún análisis para calcular los espesores mínimos de esas planchas de refuerzo mediante la normativa 358 para el caso de las vigas? Las planchas de refuerzo que van a la zona de panel. Sí, porque yo por lo menos me baso en lo que nos explica la zona panel en la normativa 2369 para reforzar ya sea pilar
o para reforzar vigas. Ah, ok. ¿Me entiendes? Tú tienes espérate, o sea, la pregunta es, este tipo de refuerzos que tienen la zona de panel utilizando este tipo de conexión. Exacto. Sí, exactamente, sí hay. Está detallada realmente, recién justamente íbamos a explicar cómo se hace todo ese requerimiento. Realmente si tú, Ah, ya, perfecto. ajá, entonces aquí está, por ejemplo, las planchas de continuidad que le llaman, pues, ¿no? Aquí está este chequeo. Vamos a hacer en Ya. el punto 10, si tú de pronto el fin de semana ya tienes un poco más de tiempo, te chequeas este punto 10, ¿verdad? Este punto 10, aquí dice cómo se hace el chequeo de la excedencia justamente en toda esa zona, pues, ¿no? Y de acuerdo a eso, tú vas a encontrar las cargas concentradas y vas a encontrar lo que son ya espesores mínimos para poder, ¿cómo se llama?, utilizar en esta zona, pues, ¿no? Aquí está, entonces, más o menos, eh, utilizar todo este cálculo que viene aquí, que es súper extenso, la verdad, pero tú la puedes revisar el fin de semana un poco ya más calmado, porque yo lo voy a pasar muy por encima, porque es una conexión que tiene 27 hojas, y entonces puedes llegar a lo que es el espesor requerido en esta zona. Entonces, por lo general, Ya, hay perfecto. personas que le ponen lo que es el mismo espesor de lo que es el patín, ¿verdad? Pero también Sí, sí se puede llegar a un cálculo, o sea, sí puedes llegar a un cálculo, pero lo mínimo que debe ir en esta zona, pues, es esto. Es espesor. ya, perfecto. Ajá, exactamente. Mi- mi- Mira, yo he tenido la oportunidad de hacer esas planchas de refuerzo y esos 10 horas de continuidad en el caso de los entreplantas, pero yo en los entreplantas uso, como otros compañeros lo habían mencionado en otras clases, uso perfiles de columna, perfiles tubulares. Claro, Ya, por, o sea, sí, los perfiles tubulares es verdad, se utilizan bastante. Esto casi, yo la verdad he tenido muy poca experiencia haciendo el diseño de una en más, así como decían los otros compañeros, una columna tubular y que se conecte por medio de una viga soldada, pues, ¿no? Pero eso también, sí, haremos un ejemplo, también tenemos un ejemplo de que lo hice también paso a paso, he sacado de unas tesis de máster que me parecen interesantes y se las he colgado, pues, ¿no? Para que lo puedan revisar, eso está en el tópico 5. ya, perfecto. Ajá, para que lo revises también, porque hay una conexión que me parece interesante, es la de una universidad de Colombia, que tienes una columna tubular rellena de hormigón y que a esa columna llega una emplate. Entonces la ¿Ya? he replicado también paso a paso en una hoja máster para que ustedes la tengan y la puedan utilizar, pues, ¿no? Porque me pareció interesante. Y en esa tesis que he colgado también hay otros tipos de conexiones soldadas y que son de buen uso para este tipo de conexiones cuando tienes una columna tubular. Ajá. Y asimismo hay otra que si de pronto le pegas una chequeada y hasta que lleguemos al tópico 5 y después vamos a hablar de un poco sobre esa conexión. Hay una que es una columna tubular y se une una RBS a esta. Esta también, como les comentaba los primeros días, se hizo una tesis de máster de una maestría en estructuras en la Universidad Politécnica Nacional de aquí de Ecuador y con ensayos y todo y da buenos resultados. Entonces, si de pronto tenemos, pues ahí hay un pequeño, ¿cómo se llama? Documento para que lo puedas leer e interpretar, pues, ¿no? A tu gusto. Y también hay las hojas MATLAB que yo he realizado para que las puedas replicar en Excel también. Ya, Ajá. perfecto. Porque esa conexión de Emplay, como te mencionaba anteriormente, he tenido la oportunidad de realizarla, pero solamente en perfiles tubulares. Y obviamente que las planchas de refuerzo no las he colocado, pero sí o sea, atizador de continuidad no he colocado, pero sí me he visto obligado en términos de zona panel de colocar planchas de refuerzo internas, ¿ya? Ya, ya. Al perfil tubular. Eso se me ha generado. Ah, ya, por ejemplo, Una consulta, así. eh, una consulta, Osvaldo. Lo que es el tema pernos, ¿cómo lo manejan en esa parte? Tú dices las conexiones, ¿cómo las realizamos en los entreplantas? Exacto, entre plantas, lo que es el tema pernos, en la columna tubular, ¿cómo lo manejan? Mira, en sí, las empresas que trabajan con estructuras mecano, que son sistemas de almacenaje, nosotros podemos trabajar solamente por temas de rapidez de montaje también, y obviamente en términos de costo, nosotros tenemos que trabajar solamente una dirección con una conexión en play. En la otra Bien, dirección nosotros trabajamos con una conexión que no es totalmente rígida, o TR.
tenemos que trabajar con una conexión, no sé si tú ubicas las conexiones de los racks. Sí, sí las ubico. Ujú. Ya, nosotros tenemos que trabajar con esa conexión, pero con pernos, obviamente pernos por frente y con pernos cruzados, ya por el efecto, por el efecto que se pueda generar por el efecto palanca, ya, porque esta Exacto. estructura, Exacto. lo que hablaba ayer Albert, que por ejemplo cuando tú usas planchas muy delgadas en ese tipo de conexiones, cuando tú armas la estructura, torqueas los pernos y ya. Apalancamiento. Sí, y lo que se genera es que tú te subes arriba de la estructura cuando están solamente apernadas por una dirección y la estructura se mueve. Me ha pasado muchas veces que hay inspección de proyectos de entreplantas de estructuras mecano y cuando no llevan esta configuración de pernos cruzados en una dirección, se genera lo que es el tema de la palanca y la estructura tiende a moverse. Ya obviamente por una excitación de personas nomás que cuando vayan caminando hacia arriba. ¿Ya? Y ya en el Pero ese tipo de conexiones más. y en el tema de Chile, como hay más sismos que acá en Ecuador, me imagino yo es muy exigido, o sea, eso tienes que... Sí. Eso es O sea, una revisión exhaustiva. exacto, o sea, por lo menos todas las conexiones, ya sea de entreplanta, que yo trabajo la misma conexión de rack en el entreplanta, por temas como la mencionaba de montaje, todas esas conexiones tienen que ser verificadas con el sismo por 2. Entonces, porque obviamente los revisores también lo piden así, y bueno, me ha tocado la experiencia de que los bastidores de los racks también, los atirantados, te verifican la conexión por También, sismo por 2. Exacto. también. Y eso es que trabajan solamente carga axial nada más. Exacto, sí. Me han verificado el sismo por 2 mediante cargas axiales y obviamente cuando un perno M10 o un perno 3 octavos no te resiste, en términos de sismo por 2 ya tienes que pasar a otra calidad porque el bastidor no te permite. Exacto, sí. Uh-huh. Sí, esas experiencias suceden en ese tipo de zonas. Por allá sí hemos tenido por ahí una experiencia. ¿Ya? La conexión que comentas, Alberto, sí se lo utiliza bastante en Estados Unidos porque ellos utilizan para estructuras pequeñas pues unas columnas tipo H y sí lo utilizan bastante, ¿no? Pero la Emplay, pero ellos tienen, no sé si me dejas presentar una imagen. Sí, déjame terminar de compartir, para que lo puedan compartir, ¿vale? Por los... Ya. Okay. Visualizan la pantalla. Sí. Este tipo de incluso, aparte de esa que no están utilizadas, pero sí de vez en cuando, pero la de ellos es este tipo de conexión, ¿sí? Donde el uso de los frenos incluso hace toda esa zona de panel, lo ubica, ¿no? Como verán, son placas superiores e inferiores, donde todo va con pernos, pues, y de acuerdo a la viga, calculan con la capacidad de la viga la cantidad de pernos que van a ir en esas partes, ¿no? ¿Sí? Y todo lo que puedan ver ahí son conexiones, la mayoría en alas, a penetración completa. Ahí se ve el requisito de la soldadura, exactamente. ¿Sí? Consulta, de ese tipo de conexiones acá en el curso no vamos a ver, ¿cierto? Solamente en Play. Tengo una hoja preparada, pero es como se da cuenta, son 2 semanas y hablar de conexiones. Sí. Es bastante extenso. Yo no estoy hablando ni del 1% de conexiones. Entonces, No, se imagino. Sí, pero sí, voy a terminar la hoja y la voy a colgar para que ustedes la puedan chequear también. ¿Ok? No la voy a hablar porque es muy extenso. Todo esto es muy extenso y por eso yo les pido replicar, porque es la única manera en que podemos entender el comportamiento de una conexión precalificada. Porque a veces yo la hablo muy por encima y parezco loco hablando, pero es que hay que replicarla para poder entenderla. Entonces, por eso. Pero sí la voy a subir, ¿no? Okay, voy a tratar de terminar la hoja de cálculo, hacer un Notepad y la voy a subir para que ustedes lo tengan. Perfecto, gracias. Listo. No sé. Un comentario nada más. Sabes que este tipo de conexiones en plate sí se los ocupa aquí en el país. En el sector industrial, oil and gas, sí es un requisito de las empresas que sean todas las conexiones apernadas. Por el tema del montaje que es un poco más rápido y porque en algunas ocasiones necesitas llevar algún shelter o alguna estructura y la desarmas y te la llevas a otro sitio. Hay así, Darío, sí
sí, sí conozco. Bueno, yo sí he visto, ¿no? Sí he visto y sí han solicitado. Sí, Incluso para la empresa con la que hemos compartido experiencias, a ellos sí les han solicitado ese tipo de De conexiones. conexión, correcto. Inclusive yo aquí en la ciudad de Quito he visto ya algunos edificios que son todos completamente apernados ya. Las conexiones, o sea, edificios en estructura metálica que son apernados. Entonces ya poco a poco, y con este tipo de secciones, sí, ya no cajón. Sí, Porque de a poco ajá, se va de a poco, correcto, eso. correcto, de a poco ya se va utilizando este tipo de conexiones. eso es algo, un cambio radical que se ha hecho obviamente, porque casi yo aquí en Ecuador no he visto, pero bueno que haya ese cambio, de que ya comencemos a utilizar este tipo de conexiones ya precalificadas y con perfiles tipo I, porque a veces los tubulares tienen un comportamiento medio no adecuado realmente para este tipo de ciclos, ¿no? Pero sí, Pero si lo hacen en Colombia y lo hacen en Japón, ajá, también. Y ellos tienen estudios y todo eso que pueden avalar, pues no, pero no están certificados como los que están en la norma, ¿no? exactamente. Listo, bueno, no sé si hacemos una pausa y venimos en unos 10 minutos. Vamos, ya son casi 7:20, vamos a 7:25, unos pequeños minutos de descanso y volvemos, pues, ¿no? Ahí yo voy a tratar de explicar un poco rápido, o si no, creo que Walter, en esta media hora que queda, pues, eh, trataremos de hablar del RAN Connection, pues, ¿no? De la conexión que nos pidió un compañero, pues, ¿no? ¿Ok? Listo, volvemos a 7:25, volvemos, ¿ya? Para no quitar mucho, para ver si hacemos ya con las conexiones precalificadas, la RBS y la Endplay. Si alguien tiene alguna conexión que necesita de pronto moderarla en el RAM de una buena manera, pues para que Walter la pueda realizar el día lunes. Así que Walter, te doy paso. Hola, muy buenas noches con todos. Eh, bueno, por ahora no voy a estar viendo los comentarios. eh, Solamente me confirman, están visualizando todos la pantalla de RAM. Sí, Walter, sí se ve. Ok. Eh, bueno, a petición del compañero, donde solicitan de esta conexión, ¿sí? De esta conexión que está aquí, solicitan hacer una placa entera corte, y que esta pues a su vez pues esté en esta zona y pueda coger a esta viga que está aquí, alejada de la zona del alma de la viga principal. Entonces vamos a proceder con el RAM. Ya habíamos conversado en la clase pasada cómo llegar a este tipo de junta, pero si gustan la elimino y volvemos a hacer todo desde cero. Entonces aquí inicio, voy a borrar, solamente eliminar esta. ¿Sí? Esta es la que hicimos la clase pasada, ¿verdad? Si se acuerdan, pueden como nuevo agregar una nueva. Yo la voy a editar por el momento para ver qué era. Es una BG, ¿se acuerdan? Una BG, porque hace referencia pues a una viga girder, ¿no? Una viga principal a la cual le llega una viga secundaria, ¿no? Una viga maestra, viga secundaria. Y habíamos dado datos, habíamos dado datos de eso, y ok, habíamos dado datos de eso, y yo quiero volver a utilizar esos datos, ¿verdad? Y llamar al grupo. Ya hemos dado datos de esto, tanto el dato de la junta y las cargas. Entonces aquí le vamos a hacer una copia a esta en inicio, una copia, desea copiar, ¿sí? Lo que estábamos viendo hace un rato. Y aquí
Vamos a asignar algo que quiero acotar, ya que estoy a petición de que si se podía exportar o no. Decía que tenían que ir a buscar la base de datos. Por ejemplo, yo puedo coger aquí europeos y para poder armar mi propia base de datos, como les decía, puedo copiar esto que está aquí y lo puedo copiar aquí en portapapeles. Se copian los 38 ítems que están de referencia ahí. Abrir una hoja de Excel. Para los que deseen, porque esto pueden iterar y pueden guardar su base de datos y después volverlo a utilizar en la siguiente versión del programa, porque si lo vuelven a instalar no les va a reconocer esa base de datos. Y con tan solo ya pegar esta parte, puedo yo ir cambiando los datos que necesite, ¿no? Para poder dar todo, podría cambiar estos datos que están aquí y asimismo todo lo referente a datos. O borrar todo lo que no necesito, porque lo que necesito es la matriz, que es la primera fila. Esa matriz la necesito para poder replicar cualquier otra sección que necesite que no esté dentro del programa. Así la puedo guardar en una carpeta, este archivo, y esto de aquí lo puedo copiar y pegar dentro del programa. La clase que viene lo vamos a hacer, vamos a crear una carpeta, vamos a crear una serie de perfiles, y vamos a generar esto, pero ya desde ya les anuncio que ustedes pueden crear archivos ¿sí? Para poder utilizar en sus versiones, o pueden enviar ese archivo para que puedan ver sus creaciones, ¿no? Las creaciones, quien abra en la otra persona pueda abrir en el otro, en su otra máquina, ¿no? Sí, voy a cerrar, lo comenté. Asimismo, no solamente eso, sino que también lo que son las plantillas. En las plantillas, ustedes ya conocen las plantillas. Aquí en inicio, lo que son conexiones, aquí están las plantillas que están en el diseño. Estos también las pueden exportar a lo que es Excel y modificar si es que necesitan hacer cambio de algo, ¿no? O generar nueva base de datos para esto. El programa a veces cambia, yo ya tenía la experiencia, ya tenía mi base de datos, y si ya perdí la base de datos, no sé dónde es el Excel, me tocó volver a hacer cosas nuevas por ahí. Archivo, bueno, estamos aquí en diseño, va a decir utilizamos plantilla, en asignar, diseño tenemos las básicas, la básica SP, o la conexión inteligente, que según busca lo que más le convenga. El otro día se equivocó también, ¿no? Le asignamos a la junta la conexión, ¿sí? Puedo utilizar. Espérense. Podemos visualizar según lo que ha asignado. Si le pongo rediseñar, puedo rediseñar la actual para ver qué hace. Si vota algo menos grueso que eso, bueno, no ha votado algo menos grueso que eso, pues recuerden que es un programa. Nosotros tenemos que saber para dónde coger ya cuando veamos esto. Y según esto, está haciendo una revisión al 95% de la carga. Cuando estamos haciendo una copia de la anterior, donde estábamos utilizando, veamos la carga, estábamos utilizando, si le doy un doble clic aquí en esta zona, y ahí está,
Estamos en una carga de 100 kilonewton, ¿no? Vamos a bajar esta carga a 50 kilonewton. Veamos. Le damos a aceptar. Con doble clic en esta zona, con clic derecho en esta zona, puedo dar en editar, o si no dando doble clic en esta zona, también entro a la ventana de aquí. La primera, la editar, la que está en el inicio, y acá en cambio si le doy doble clic a la conexión que está en la pantalla grande, pues puedo visualizar la otra, la subventana que vamos a ver, se quedó ahí, cargo, doble clic. Tenemos esto, entonces tenemos aquí que ir modificando. Recuerden que tiene que ocupar toda la placa base, ¿no? Los que están en azules, ¿de acuerdo? No pueden hacer cambio de ellos. Tendrían que salir de esta ventana para hacer cambio del tanto pintados aquí con la flecha azul. Entonces ven, una de las cosas que tengo que hacer pues es definir que la viga no va a tener copado, que va a estar fuera. Entonces vamos a decirle que el tipo de placa es una extendida, ¿sí? Y aquí que en viga, el extremo de la viga, el extremo de viga dentro del soporte, ¿no? Entonces si visualizamos por aquí, si recuerdan, activan con ayuda, activan con esta opción de ayuda, mover esto por aquí así para que no moleste. Activan con ayuda, activan toda esta ventana de acá, donde pueden visualizar, ¿no? Estamos haciendo una que quede el extremo de viga dentro de las alas de soporte. Pero hay que irla configurando pues para que vaya tomando forma. Ha propuesto un espesor de 50 milímetros, vamos a nosotros a dar 10 milímetros. Okay. Material a 36, está centrada. Todavía sigue teniendo el copado, entonces en el copado vamos a dar valores de 0. Ahí. De 0. Y ese espacio que se ve ahí pues es la albura, que es un valor que ya di al inicio porque tiene la fecha, la flechita aquí azul, pues no, entonces no lo puedo cambiar, se va a mantener. Y vamos a revisar otro que nos está molestando en visual, que sería la soldadura. La soldadura que le vamos a iniciar dándole 3/16, vendría a ser casi 5 milímetros. Y ahí tenemos nuestra conexión. Ahora, en estas zonas a veces hay concentración de esfuerzos, y aquí ya no lo puedo elaborar en el programa. Estas zonas hay concentración de esfuerzos, pues, que en sí deberían tener un corte por aquí así, de 20 milímetros. ¿Sí? Y estas zonas que están aquí en detalle deberían ir con un radio. ¿No? Este radio, por lo general, debe ser 1.5 veces el espesor de esta placa. El espesor de esta placa estamos utilizando de corte para que se pueda generar ahí, porque si no llegas a ver esfuerzos, como llegan juntas pueden haber agrietamientos en estas zonas, y en esta zona concentración de esfuerzo. Ahora mencionábamos guía estática, tal vez bien podamos hacer más adelante, tal vez con conexiones en IDEA, estamos viendo la posibilidad de que todos también puedan participar de ciertos programas, excelente, pero no hace una verificación total como la vamos haciendo aquí paso a paso. Bueno, esto se puede estimar, pues recuerden que el programa ahorita está tomando la zona de soldadura que está revisando toda esta. Si al cortar eso, pues me tocaría solamente revisar esta zona de soldadura que está aquí. Ahora, la soldadura que el programa le propone es una soldadura de filete. Si ven, no hay otra opción
Hay otra opción donde me diga el tipo de soldadura, tal vez en otras conexiones que veamos, va a decir si a filete o a penetración completa. Entonces aquí, vean, tiene solo soldadura, filete, estándar, los huecos en la placa, los huecos en la viga, como les digo, tal vez puede que sea en sí. Ya viendo esto, lo que podemos decir es que esta placa de aquí viene soldada con este elemento principal y va a esperar a la viga secundaria. Viga principal, soldada con esperar a esta viga secundaria, conectar en esta zona, pues que es la zona de corte, donde se estimaría que estaría la fuerza de corte, ¿verdad? Ya usted, fuerza de corte, y se genera ahora toda esta excentricidad. Seguimos revisando. Bueno, número de pernos de 3/4, ya estamos en 1/11, estamos pintando rojo, ¿verdad? Es decir, que por ahí hay cosas que no estén pasando, podemos entrar aquí a resultados, comenzar a visualizar en qué estaríamos fallando. Por ejemplo, empezamos con una soldadura de 3/16, pero lo que me solicita como mínimo es 4/16. En las consideraciones geométricas están dentro de rango, incluso puedo bajarme a lo que está aquí como mínimo a utilizar. Está como mínimo a utilizar, por ejemplo, en la placa que está cogiendo la viga secundaria. Yo puedo ver la distancia al borde de tanto horizontal y vertical, dejarlo en 26 para sacar un valor de esos 3810 que estoy viendo dentro del programa. Entonces aquí yo puedo poner 26 y 26. Vamos viendo que le va afectando, en cómo se va acomodando. La soldadura me decía que debe ser por lo menos 4/16, que sería 1/4 de soldadura, o sea, 6 milímetros. Y aquí visualizamos vuelta resultados, estamos viendo. Bueno, parece que la soldadura no era el aspecto que está rigiendo. Y tengo dos. Bueno, tengo el aplastamiento de pernos en el corte. ¿Sí? Esto sería para la viga principal. Y acá estoy incluyendo en el corte en un perno. Vamos a ver qué tal si agregamos 3 pernos a la conexión. 3 pernos aquí en número de filas de perno y número de columnas de perno. Vamos a agregar un tercer perno. Bueno, y ya necesito ubicarlo, ya está pintando naranja, eso quiere decir que hay problemas y errores en esta zona. ¿Qué pasa si no utilizamos de 3/4 y nos vamos con pernos de 5/8? ¿Sí? Recordando que los 5/8 pueden pues darse menos en separación entre pernos, que me pide 42 mínimo, o 3 veces el diámetro del perno, o lo que se va a utilizar el programa, que serían 2,6 o 66 el diámetro del perno para separar. Entonces aquí puedo quedarme en 42 y todavía puedo bajar acá esta zona a 23 para que dejar un número cerrado. 43 en separación de pernos. Vamos a ir a esta largura, 43, 45. Cada vez que manejo una separación de pernos muy buena, me voy a ir acercando al valor. 45 sería la siguiente, sería 48, va bajando. Y 50, si le digo 50, todavía estamos a 55, todavía por ahí está la conexión. Y se recuerdan que este A, pongo ahí, este A es
la distancia a la cual va a ir ubicado el perno. Tenemos por aquí una imagen. Siempre va a ir desde la cara, o en este caso de el alma, de la cara del alma a la distancia del perno. Voy a hacer un zoom para que puedan visualizar. No. Sí, estoy poniendo aquí a esta distancia, ¿verdad? Y ahora pues le vamos a dar un dentro de lo que es este normado, pues no. Vamos a ver ahora lo que dicen mis datos para la separación. A, distancia al borde, 45, 22, 22. Bueno, vamos a darle a ver qué ocurre. Está en 50. También pues tenemos que respetar, podemos hacer uso de que esta distancia de aquí sea pues también unos 5 veces el diámetro del perno. Podemos adoptar eso, ¿no? Y esto ya creo que ya lo habíamos dicho, adoptar tal vez 3, a partir de ahí 3 veces el diámetro del perno, y un poquito más de lo que dice el programa, podemos hacerlo. Y se dan cuenta que si respetamos 2 veces 66, tal vez necesite más separación para que esta fuerza que está aquí pues vaya ocurriendo a que nuestro factor de revisión, el ratio, baje, ¿no? Tengo aquí esto y vamos a ver ahora el A. Pasa así, ahora le ponemos 40, ahí estamos en 95%, veamos por aquí y vamos a revisar los resultados. Una condición geométrica o algo no está pasando, ¿ah? El conector no cabe en la viga, y hay una advertencia que ya nos da, todo está pasando, el conector no cabe en la viga. Vamos a ver. Entonces aquí pasa si le damos 45, llegamos al 99%, estaban 50, 48, no bajan mucho, 48, 27, por ahí estoy, ya estamos topando el 1, veamos si sigue botando el mismo error. Ya no hay error, pero sí sigue así botando el conector, no cabe en la viga, no te está diciendo dónde está ubicado simplemente el error. Resolvió el aplastamiento en corte, estaba alto, y acá el corte de los pernos, pero aquí hay una advertencia que dice hay que utilizar placas estabilizadoras, son necesarias. Pueden ver más abajo, y ahí hace una referencia a donde podemos ir a revisar. Incluso miren que la referencia la hace a normativa AICC 2005. Tendríamos que ir a la versión de ejemplo, de la 2005, a visualizar qué hace, ¿no? ¿Qué está revisando? Ahí justo está, creo que es la revisión de una viga así, pero como la que hicimos al inicio, pero con pernos, donde se destaca y llega al alma de la viga principal. Bueno, pues esta puede ser una primera opción. Veamos qué pasa si las distancias, que son las que nos molestan, 25, vamos a intentar bajar por aquí, 25, a ver si ya absorbió esta partecita de aquí, todavía no. Esto yo lo puedo dejar hasta en 23, vamos a ver, 23 al borde, 23, 23, bueno, claro, por el 25, si no le afecta nada, está. ¿Qué pasa si ahora nos vamos con 56, 56,
por ahí en diferencias, ya está absuelto el primer error, ¿sí? Entonces ahí ya está con una demanda crítica o global del 99%, que es el corte en los pernos, ¿no? Pero me dice igual advertencia y placas estabilizadoras son necesarias. Entonces, no sé si se acuerdan, ya aquí ya más nada, no tiene el programa o más opciones, ahí muere. No hay placas estabilizadoras. Una consulta, Walter. La placa estabilizadora se refiere al rigidizador que debe tener la viga principal. No, no, no. Ah, no. Hay una terminología ahí que le dicen los washer plates. Los washer plates son unas placas adicionales que se ponen de este lado de esta cara, y de este lado en esta cara, una washer plate, una placa adicional para estabilizar la parte esta del corte. En sí, esta placa de aquí pues puede ser una placa bien sea de 10 milímetros también para poder absorber. Son placas de 3/8 de pulgada, 10 milímetros casi. Entonces, pues esta de aquí estabilizaría lo que es la opción de los pernos, que esa es la única opción que no me pinta dentro del programa. No me pinta dentro del programa donde encontrarla, ¿no? Ahora, si quieren sentirse más seguros en cuanto a la conexión, ¿qué pasa si la prueba de la conexión? Igual así yo le ponga otra fila de pernos, igual me va a seguir solicitando ese requerimiento, ¿no? Una placa estabilizadora adicional. Ahora, si yo le digo aquí, quiero 2 números de columnas, ¿verdad? Estoy al 50% de la capacidad, pero sigue habiendo ese comentario, ¿no? Sigue habiendo ese comentario y les puedo separar el gramín, ahora el G, el gramín, puede estar en 50, veámoslo acá, tuvo que aparecer algo nuevo, por ahí, horizontal, vertical, separación horizontal, 50, ¿no? Ahí aparece, está dentro del rango, no hay comentarios en la primera parte, y la otra pues, placas estabilizadoras son necesarias. Sí, pediría que vean esta partecita de aquí, pues, y a ver si lo menciona, porque yo creo que en alguna ocasión ya lo vi, ya por ese año, y creo que todavía no lo resuelve. ¿Ah? Pero en sí eso se deben poner para este tipo de conexiones, cuando son unas placas de cortes así, estabilizan adicional dándole ese nombre que les dije, puede ser una placa de respaldo adicional, o el nombre que yo lo manejo, que es washer plate. ¿Sí? ¿Alguna consulta más hasta ahí con esa conexión? Bueno, ya con 3 pernos sí pasa, pero pasa raspando, pero hay que ver qué pasa si es una sola y con pernos de 3/4, ¿no? Bueno, Walter, yo tengo una consulta, disculpa, con respecto a la placa rigidizador, ya. porque generalmente ese tipo de conexiones tienen una placa, o sea, se coloca también una placa al otro extremo de la viga principal. Sí, Alinear, de este lado de aquí para correcto, no generar el pandeo en el alma. correcto, para rigidizar el tema del alma de la viga principal. Esa viga no, o sea, esa condición no chequea este programa, ¿no es necesario que le modeles también eso? Por lo general, para que se quede esa parte, tendrías que revisar el corte que ocurre en la viga. O sea, el corte que ocurre en toda esta zona, ¿no? Eso ya, sí, por lo general siempre este corte cumple. Y hay muchos proyectos en los que he visualizado que en sí estas vigas a veces las saben llenar de puras placas de corte, pero es porque no revisan. Si tú revisas el corte que toma el alma de la viga,
vas a ver que no es necesario a veces utilizar esta cantidad de placas de corte, ¿sí? Si el corte ya lo absorbe esta zona de aquí, ¿verdad? Que por lo general eso pasa. A menos que pongas un arma bien finita, porque a veces estas armas, por lo general, acá trabajamos con vigas armadas, acá en Ecuador, ¿no? También, volviendo a Ecuador, trabajamos con vigas armadas, pues, que son soldadas en esta zona, a veces aquí a filete o si no a penetración completa. Una penetración completa ahí. Aquí lo suelda. Entonces, esta zona igual sigue siendo de un espesor considerable, a veces puede partir de 4.000, depende de la luz, pues también puede partir de 4 milímetros, 6 milímetros, 6 milímetros. En el alto que tiene, pues tendría que revisarse, que es una fórmula sencilla que ya la vieron, y pueden revisar esa parte. A veces, ya les digo, no es necesario utilizar tanto. Usted se pone a revisar una viga y revisen en el corte, van a ver que el corte está soportado sobre esta viga, sobre esa alma de esa viga. ¿Sí? Ahí se transmite esa parte. Y de acuerdo a todos los chequeos que hace el RAN, o de acuerdo a los manuales, pues podemos también determinar el chequeo, pues, que cumpla, ¿no? No, en este programa no podría dibujarlo, pues, para verificar, y podríamos ver tal vez por esfuerzos, por método von Mises, eh, el esfuerzo que ocurre en esta zona para ver qué ocurre con el alma de esta viga a lo que llega esta placa de corte de esta manera. Sí, Ya. pero sería bueno que la revises manual y vas a ver, te vas a dar cuenta que a veces no es necesario poner tanto. Claro, claro, claro. O sea, para el diseño de la viga principal estoy de acuerdo. O sea, en algunas ocasiones no es necesario colocar este tipo de rigidizadores. Pero en la conexión, o sea, en la conexión por lo general sí lo he visto. La verdad, yo Exacto. lo conozco. Ahí sí, pero ya te digo, igual chequeas, porque a veces sí te queda y no es necesario, no es necesario. Ya. Pero igual si llegase a ser necesario, sí podrías ubicar una, pero ya de 1/4, de 6 milímetros de espesor, como Claro, mínimo. ¿Sí? más pequeño. Oye, Walter, una última consulta con respecto a esta conexión. En el programa hay cómo analizar, o sea, hacer una réplica de la conexión con la placa, los tres pernos hacia el otro lado. No, aquí en cambio el programa lo que hace es una viga opuesta al inicio. Me he borrado aquí o aquí mismo en esta, pero creo que está con ventanita azul. Existe conexión opuesta, ahí te revisa esa parte. Y pues si llegase a ver, viga opuesta, ¿verdad? Por aquí, bueno, acá no me la pide, pero me la va a pedir al inicio. Recuerda, doble clic en esta zona, esta pantalla. Aquí en la zona de aquí, existe viga opuesta, él solamente considera silla opuesta y qué sección es la que vas a utilizar como viga opuesta. ¿Sí? Y de acuerdo a eso también varía lo que es el ratio, ¿no? Sí, eso sí varía. Ahí, no aparece aquí, no aparece. Y si vamos por acá, tampoco va a ser el como ven. Pero ya en cálculos, pues si hay una variación, sí le ayuda o le aumenta. Porque no la van a ver visualmente, eso sí no la van a ver. Y ni como gráfico tampoco. Ni como gráfico. Este es el gráfico que me mostraría de eso de ahí. Ya disminuir un poco el texto. Porque me mostraría este grafiquito de X, porque se lo puedes cortar a un DXF y a su vez pulirlo ya en tal, ¿no? Y esta misma puede ser hasta soldada, ¿no? Pero aquí estamos con pernos, ¿no? Solo pernos. Habría que buscar la zona donde diga soldada
y verificar solo soldado en esta zona de corte con la viga, para ver qué pasa. Bueno, ¿alguna consulta más hasta ahí? Hola Walter, te hago una consulta. Osvaldo. Mira, con respecto a la distancia al borde de las variables LEB y LEH. Ajá. Sí, esas son 23, pero si por ejemplo nosotros usamos el criterio de 1.5, claramente el programa me va a decir que la placa no cabe en el perfil, pero idealmente debería ser 1.5 el diámetro del perno. Por lo general sabe ser 1.5 o 2. Puedes tú entrar por ahí, por ese dato, que lo doy como experiencia. A partir de aquí, pues, recuerden que el A va dirigido de esta zona de aquí, ¿no? Ese es el A. ¿Sí? ¿Sí? Y hacia acá afuera, yo necesito también, pues, 1.5 del diámetro del perno. A este te refieres, ¿verdad? Sí, al horizontal y al vertical, que es del perno de abajo o el de arriba. Abajo, es exactamente eso. También. Lo pueden manejar en esto, hay otros que pueden manejar 2, pero ya les digo, esto es como si estoy utilizando pernos de 5 octavos, que vendrían a ser casi 16 milímetros, 16 por 1.5, que viene a ser 24, por ahí está, miren, 25, está como regla, ¿no? ¿Sí? Sí. Pues es una regla de detalle más que todo para cuando tienes que salir rápido de los apuros, pues no te vas a poner a buscar en ese momento que dice la norma. Ya. Pero por ejemplo, en este caso no estaría cumpliendo, por ejemplo, con la distancia al borde de 23, podría cambiarla como dices tú. Sí, podríamos cambiarlo 25, ¿sí? Sin ningún problema, pero recuerden que ellos aquí, si ustedes vienen a esta partecita, lo que es el lápiz, y aquí no me dice A, no hace más referencias, ¿no? No, pero eso de ahí está en el ISC, el manual, ahí hace referencia, que es mucho más clara, ¿sí? Pero vamos a respetar lo que dice, por ejemplo, yo creo que ya moví algo, ahí está, mira, ve, 25, ¿no? Entonces, un poquito más, ¿no? Como es 5 octavos, creo que es 16 y algo más, ¿no? Por eso habría que corregir esa partecita de ahí, yo estaríamos en 27, Ya, 27 de esta zona. ya. O sea, el programa eso también te lo corrige, no me había fijado la distancia al borde, también te la... Sí, aquí están las distancias al borde. Eso es consideración geométrica, ¿no? Sí. Gracias, Ok. Walter. Ok, Osvaldo. Bueno, para el compañero que solicitó esta conexión, ahí está. Gracias, Walter. Ok. Esas preguntas son de ahorita. Ingeniero, por favor, nos ayude preparando para el lunes conexión Buset. Sí, le voy a preparar una Buset. Listo. ¿Qué ventajas o desventajas en cuanto al costo y diseño de este tipo de conexión en placa extendida en relación a las condiciones de conexión? Bueno, pues ya les digo que es más el diseñador, porque si se van por algo conocido, preferible siempre que probar algo nuevo, ¿no? A pesar de que a veces estamos tan enfrascados en utilizar siempre lo mismo, que cuando llega algo nuevo, a veces sabe ser más generoso que lo que se utilizábamos anteriormente, ¿no? Eso como dato y experiencia. En cuanto a costos, yo creo que más placa, ¿no? Más placa, más acero, pues, y eso le conviene también a los que están en las metálicas o al proveedor, porque si ya saben qué pasa con una placa extendida de esta manera, es suficiente. También pueden revisar qué pasa si es extendida hacia afuera,
Si le revisan, pues obviarían esta zona de acá. Y aquí, pues, hay muchas maneras, ¿no? Hay muchas maneras a la cual se puede llegar a una solución. En esto de conexiones y de placas, pues, ahí está el negocio también, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Alberto, ¿algo más que quieras acotar? Por el momento no. A veces yo he tenido ahorita una experiencia, cuando una vez me tuvo que por ejemplo tuvimos un pequeño percance con el tema este de las conexiones, este acorte, y a veces dicen que hay diseñadores y diseñadores, pues no, nos pedían de que esta conexión a veces sea a momento. En este día, perdón, en esta conexión no se puede colocar una soldadura en la parte superior, en esa como tipo, se ve como una muesca, o sea, un espacio, ¿Sí? en la parte de arriba, de la ala. En esta zona, sí, en esta zona no se puede. Hay gente que a veces tiene obra que suelen el ala, porque piensan, bueno, es verdad que trabajan a momento, perdón, trabajan a corte, están totalmente liberadas de momento, pero ya en obra se dan cuenta que esa viga tal vez se mueve mucho, pero así ese es el trabajo que en realidad debe tomar. Y les da por soldar esta zona de aquí, así, que llegue, que la puedan soldar a momento en esa zona de ahí, ¿no? Recuerden que esto ya está alejado unos, y llegar a 10 milímetros, pues tendría que rellenar bastante soldadura esa zona para poder hacerle llegar al momento. Pero para que trabaje a momento, transmite a momento, no es que va a trabajar a momento, no, esta zona de acá abajo también tendría que transmitir momento y tendría que ser soldada en esta zona de aquí, ¿sí? Bueno, por eso les digo, hay personas ya en obras, ¿sí? Así como dice Alberto, pues, que te tocas con esas experiencias que te piden o te solicitan hacer algo diferente en una conexión que sabes que está trabajando bien. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces creo que lo vamos a dejar hasta ahí. Espero que haya sido de su agrado este día. El día lunes vamos a preparar vamos a seguir en Radio Connection, las conexiones, voy a preparar la GUSET, y si solicitan por ahí otra más, pues sería bueno que nos hagan llegar los comentarios, ya sea por correo o por el medio que utilizamos, que es el Google Classroom, para que nos hagan llegar sus peticiones, ¿no? Trataremos de llevarlas todas a cabo, pues, ¿no? Si es posible, también tenemos nuestros tiempos, ¿no? Entonces, les agradezco por otro día más, en nombre de el juez y todo el grupo que trabajamos. Gracias por estar presentes. Buenas noches. Listo, buenas noches, un buen fin de semana. Buenas noches, buen fin de semana. Nos vemos el día lunes. Así mismo la será. Buenas noches. Pasen Muchas bien. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.